Bien, el último día comentamos el algoritmo de aprendizaje por retropropagación de un perceptrón multicapa, en que básicamente en la última capa que podíamos calcular el error, y a partir de ahí el error se iba propagando, es decir, para cada neurona de la capa de salida cambiábamos los pesos igual que hacíamos en el perceptrón simple, pero a partir de ahí a las que estaban conectadas, es decir, que podíamos perfectamente cambiar esta y esta con las salidas de error, pero a partir de ahí propagábamos el error hacia atrás, donde el error de esta era el error generado por esta multiplicado por su peso, más el de esta por su peso, más el de esta por su peso, todas las que estaba conectado, y eso lo actualizaba con una regla geviana igual a las de la salida. A partir de ahí el error de esta iba hacia atrás a todas las que estaba conectado, y así sucesivamente, de tal modo que actualizábamos los pesos hacia atrás, ¿vale? Según este algoritmo más o menos complicado. Bien, comentamos los problemas que había, la maldición de la dimensionalidad, que era hallar el error que sea mínimo en un espacio que tiene una barbaridad de dimensiones, porque son tantas como pesos, y que por poquitas neuronas que tengamos, el número de conexiones se hace grande y el número de pesos muy, muy grande, y entonces que caíamos en mínimos locales, con lo cual no podíamos escapar solamente con retropropagación. El segundo era la falta de interpretabilidad, lack of intentionality, es decir, en estas arquitecturas el procesado del espacio de entrada era tal que cualquier neurona participa en cualquier, porque una vez has entrado, por ejemplo, por aquí, con una entrada, esto va a todas las neuronas, con lo cual tiene influencia en los pesos de todas. Pero claro, eso genera entonces un pequeño cambio en la salida, que también tiene influencia en los pesos de la siguiente, que generan cambios que también tienen influencia. Entonces, en una red completamente conectada, por ejemplo, cualquier entrada tiene influencia en los pesos. En principio puede tener influencia en los pesos de todas las neuronas de la red, lo que hace que cuando tú presentas un patrón de entrada, el conocimiento sobre ese patrón o lo que hace que salga una determinada salida depende de los pesos de todas las neuronas. Por tanto, se dice que el conocimiento está repartido por todas las neuronas de la red y no sabes lo que significa cada uno de los pesos de cada neurona. Os comenté una anécdota hace, o a lo mejor no me acuerdo, cuando el tema de sistemas expertos, la de las tarjetas de crédito, en que una compañía, esa me la contaron, no me acuerdo ahora cuál era, pero una compañía grande de tarjetas de crédito, no sé, Visa o American Express o eso, encargó al MIT la realización de, como proyecto y tal, de por colaboración industrial y eso, pues la realización de un sistema, de un programa, para decidir si cuando alguien va a comprar con una tarjeta de crédito se le puede dar crédito para que compre. Claro, eso hay que decidirlo prácticamente en el acto. Si las tarjetas de crédito ha de ser instantáneo, se comunican por teléfono, entonces era por módem, ¿no? Se comunicaban con la compañía decide si aprueba o no el crédito. Y es imposible dejar a una persona allí, pues comprobando y tal, con lo cual, ¿qué se hace? Pues intentaron, vamos a ver si podemos usar ordenadores. Encargaron el proyecto y el MIT hizo dos prototipos, uno basado en un sistema experto, básicamente en un sistema de hechos y reglas, que decía, pues ese tipo de cosas. Hablaron con los expertos de la compañía, y lo que vimos en el sistema, codificaron todo el conocimiento y pusieron reglas. Si la edad de tal, la edad del peticionario es de tantos, si los ingresos son tantos, si la historial de pagos, bueno, con todo eso, pues hacían unas reglas y tal. Y funcionó razonablemente bien. También hicieron, por probar, un sistema basado en una red neuronal. La entrenaron con un montón de datos de clientes y tal, y también funcionó prácticamente igual de bien. No había diferencia sustancial. Y a la hora de funcionar, como los ordenadores entonces eran lentos, funcionaba ligeramente mejor el perceptrón multicapa. ¿Por qué? Porque una vez ya lo tienes entrenado, coges los numeritos y esto ya son hacer multiplicaciones, hacer sumas, hacer multiplicaciones, hacer sumas, y en unas poquitas operaciones, ¡plam!, tenías enseguida la respuesta de sí o no, de se concede o no se concede. Vale, al final terminaron usando el sistema experto. ¿Por qué? Pues porque resulta que la ley americana dice que cuando se le deniega, en esa ley de que las tarjetas de crédito y tal, cuando se le deniega un crédito a un cliente, exactamente creo que lo que decía era the company will be able to give a sensible explanation, o sea, la compañía estará legalmente obligada a dar una explicación juiciosa, sensible explanation, juiciosa o razonable, de por qué se le había denegado. En el sistema experto la cosa era muy fácil, se veía qué reglas se habían aplicado
se hacía un trazado y entonces el abogado de la compañía con eso en la mano podía redactar algo que funcionase. Pero claro, lo que no podía es ir allí a una corte judicial y decirle, pues verá su señoría, hemos tenido que denegarle el crédito porque es que el tercer peso de la segunda neurona de la cuarta capa es mayor de 0,65, ¿vale? Estaba ahí, sí, el conocimiento en alguna parte, pero encuéntralo, ¿eh? Esto les pasa también, especialmente hoy, al deep learning, y ahora os lo comentaré luego en el último tema. Esta es la segunda. Y la tercera, ¿vale? El tercer problema de esto, la falta de bueno, eran los dos, ¿vale? No, tercero no, era la maldición de la dimensionalidad y la falta de interpretabilidad. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues intentar, a lo mejor, otras arquitecturas de redes neuronales que tengan una dimensión menor, un menor número de neuronas, y que puedan representar el conocimiento de un modo más local, no repartido por toda la red. Antes de seguir, voy a hacer un problemita de perceptrón multicapa. Os he dejado esta hoja, que me había olvidado de subirla, de problemas. Bien. 300 no, 200 como mucho. Vale, ahí. Sea el perceptrón multicapa, el segundo, sea el perceptrón multicapa de la figura, cuyos pesos se muestran junto a cada conexión. En el interior del círculo se muestra el bias de cada neurona, que es el peso de la entrada constante igual a -1. Ya sabéis que quedamos que todas las neuronas estas tenían tantas entradas como fuera necesario, más una entrada constante igual a -1, ¿vale? Para dar cuenta del término independiente. Las capas intermedias son de salida logística con esta función logística, 2 partido 1 más elevado a -x menos 1, ¿vale? Y la neurona de la capa de salida, que es la única que hay en la capa de salida, es lineal. Calcular la salida ante entrada de 0,4 menos 0,3. Si la salida esperada para esta entrada fuese 0,8, ¿cuál es el error? Bien, tal como lo tenemos aquí, vamos a ver. Entrada de 0,4, a ver qué decía, la entrada era 0,4 menos 0,3, ¿no? 0,4 y menos 0,3. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, calcular cuál es el valor para cada una de las neuronas de la capa de entrada. Entonces esto será input a la neurona 1 sería 0,4 por 0,3 más menos 0,3 por 0,4 más menos 1 por 0,4. ¿Esto de dónde sale? Vamos a ver, si aquí yo en x1 y en x2 pongo respectivamente 0,4 y menos 0,3, entonces pongo 0,4 por 0,3, ¿vale? Y ahora, ¿quién entra también aquí? Entra 0,3 por 0,4 y entra menos 1 por 0,4, ¿vale? Los pesos, fijaros que son este 0,3, este 0,4 y el bias, ¿vale? Perdón, y el bias, ¿vale? Esto da igual a menos 0,4, ¿vale? ¿Y qué es lo que sale de esta neurona? Out1 es la función logística aplicada a la entrada sopesada. Esto sería 2 partido 1 más e elevado a menos 0,4, perdón, a más 0,4, es menos 0,4. Recordad que la función logística es elevado a menos x, ahí. E elevado a menos 0,4 elevado a 0,4 más 1. Entonces hace con la calculadora y sale menos 0,197. Vale, eso será lo que tenemos ahí, a la salida de esa, 0,197. Me calculo lo mismo con esta. IN2. IN2 sería
a ver, que vea 0,4 por 0,4 por 1,1 más menos 0,3 por la segunda entraba, la segunda neurona era menos 0,2, es menos exactamente, más menos 1, que es la entrada fija, por el bias, menos 0,2, igual a 0,7. Vale. Out 2 es G de in 2, 2 partido 1 más e elevado a menos 0,7 menos 1, y esto resulta ser igual a 1,33. ¿Vale? In 3 sería 0,4 por 2,1, este 2,1 sale de aquí, ¿vale? Más menos 0,3 por menos 1,7 más menos 1 por el bias es 0 en este caso, igual a 1,35. Y el out 3 ya no le especifico tanto, pero bueno, es G de in 3, se pone la función y tal, y eso resulta dar 0,588. ¿Vale? Entonces ya tengo ya el menos 0,197 que está aquí y se propaga aquí y aquí, el 1,33 que está aquí y se propaga aquí y aquí, y el 0,588 que está aquí y se propaga aquí y aquí. ¿Qué me queda ahora? Seguir. Ahora voy a seguir con la 4 y con la neurona 4 y con la neurona 5 haciendo exactamente lo mismo. Sí. Sí, es que fíjate, es 2 partido 1 más e elevado a menos x. Entonces aquí, como era menos 0,4, que no se lo he puesto suficientemente bien, menos es más. Aquí no, aquí es menos 0,7, y aquí también saldría, como es positivo, menos 1,35, ¿vale? Lo cual os recuerdo que os tenéis que traer al examen una calculadora científica. Ya lo comentaré en su momento. Vale, in 4. In 4, ¿qué sería? Para in 4 lo que hago es coger, vamos a ver, donde estábamos, menos 0,197 multiplicado por 0,5 más 0,7 por que no me líe, no, 0, no, perdón, a ver qué estoy haciendo yo. Oye, una cosa, aquí he puesto, me he equivocado, he copiado mal, esto de aquí no da 1,33, he copiado mal, da, hecho con la calculadora, eso da 0,336. 0,336, ¿vale? Más 0,7 por, ¿dónde estábamos? Ya me estoy liando, no. Claro, es que ahora viene aquí. 0,336 por 0,8, este 0,8 de aquí, ¿vale? Más 0,588, el último que me había salido, por 0,3, que es este 0,3 de aquí, más menos 1 por el bias que está marcado en esa neurona, que es de menos 0,5. Esto da igual a 0,847. Y ahora el out 4 resulta ser de G de in 4
que es igual a 0,399. Y ahora, IN5 menos 0,197 por menos 0,1 más 0,336 por el peso que tiene ahí, que ahora lo estoy mirando de aquí porque lo tengo tapado, 0,7, más el tercero, que es 0,588 por el tercer peso, que era 0,6, más menos 1 por el bias, que en esta neurona es 1,1, igual a menos 0,492. Y entonces el out5 es igual al G de IN5, y eso resulta ser menos 0,241. Vale. Bueno. Eso y eso son salidas de la primera capa, que resultan, por tanto, como entradas a la segunda capa. Ahora, estos son salidas de la segunda capa. Es que voy a borrar para acordarnos de por dónde íbamos, que van a resultar como entradas a la tercera. O sea, vamos a ver, los bichitos rojos los tendríamos aquí, aquí y aquí, los azules aquí y aquí. Perdón. 1, 2, 3 y ahora 4 y 5. ¡Ay, sí! Es verdad. Esto no es... Esto es la salida de la parte lineal, no la salida después de pasar, efectivamente, eso y eso, efectivamente. Eso y eso, que son las salidas después de haber pasado por la función logística. No lo oyes nunca. Vale, entonces ya tengo 0,399 y menos 0,241. Y esto va a parar ya a la última neurona, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, borro ya. Y ahora que tengo ya que para la última neurona, tengo la IN6 es igual a... al final me había quedado 0, ¿dónde estaba yo? Sí, 0,399 y menos 0,241. Luego sería 0,399 por 1 más menos 0,241 por menos 1 más menos 1 por 0,7, ¿vale? Exactamente, y esto da igual a menos 0,06, ¿vale? Y ahora out 6 es igual a in 6. ¿Por qué? Neurona de salida es lineal porque lo dice el enunciado del problema. ¿Vale?
aquí dice todas tienen la función logística menos la neurona de salida, que es lineal. Y es típico hacer esto, ¿eh? La última, la de la capa de salida, suele ser función, no suele llevar una función logística, sino una función lineal. A ver, en lineal se entiende la función identidad, salvo que se diga otra cosa. Si hubiera otra función con coeficientes, A más B, no sé qué, lo diría, ¿eh? Bueno, pues esta es la salida. Ah, y ahora el error, ¿qué? ¿Cómo calculamos el error? El error sería igual a ¿qué? Enunciado de problema, la neurona es lineal. Calcular la salida tal, si la salida esperada para esa entrada es 0,8, ¿cuál es el error? Pues entonces el error sería 0,8 menos 0,06, que es igual a 0,86. ¿Vale? Y eso es el error. Bien, ya está acabado. Ya está acabado lo que pide. Ahora es cuando vuelvo a pasar otra entrada, y otra. Bueno, primero paso tal, y ahora cuando estoy aquí, bueno, antes de seguir con la siguiente, paso una entrada, y ahora cuando estoy aquí con este error, corrijo el peso de esta, y por retropropagación, haciendo todos los cálculos para atrás. No os voy a pedir en el examen el cálculo de retropropagación, que es especialmente complicado y largo, porque habría que ir por todos los tal. Y para eso pues ya tenemos los programas de cálculo que lo hacen, y que todo esto ya está más que programado en varios miles de simuladores de redes neuronales que hay corriendo por ahí. Pero para que veáis un poquito cómo funciona esto, una vez entrenada la red y con los pesos quietos, esto es todo lo que hace falta en realidad para obtener la respuesta: meter las entradas, hacer las multiplicaciones y tal. Que es verdad que, bueno, parece farragoso así, pero son unas pocas multiplicaciones y unas pocas sumas, esencialmente. O sea que en realidad a la hora de funcionar sí que es rápida, ¿eh? Para entrenar no, pero una vez entrenada la cosa no tiene mucho. Bueno, pues esto como ejemplo sencillito de cómo funcionaría una red neuronal de perceptrón multicapa por retropropagación. Y ahora, lo que decía, con estos programas de los perceptores multicapas se pensó la idea de buscar algunas otras arquitecturas de redes neuronales. Os dije que una cosa importante era la topología, que era decidir cuántas neuronas tengo y cuál se conecta con cuál. Entonces lo que pensó Hopfield era abandonar la idea de organizar las neuronas por capas y de hacer que la información fluya en un solo sentido, como en el perceptrón multicapa, ni nada de eso, sino aquí vamos a conectar todo con todo. La red de Hopfield, de hecho, permite cualquier conexión y asume que en principio todas ellas existen. Tú tienes un pool de neuronas y conectas cualquier neurona con cualquier neurona, pero con unas ciertas restricciones. Primero, vas a tener una red con realimentación, porque la salida de una neurona va a resultar en entrada para todas las demás, incluida para sí misma. Luego, la red está compuesta de n neuronas y cada una de ellas está en este momento activada con un nivel de activación y subí. De modo que cada una de ellas tiene por dentro, digamos, unos pesos y un nivel de activación. Y el nivel de activación es el valor que llamaremos I sub i. Esta neurona tiene pesos V y J, que son el peso que conecta la neurona I con la neurona J. Cada una de ellas puede ir con las demás, ¿vale? Y el peso de esta conexión tiene un peso de conexión con ella misma, otro con la siguiente, que es el V2, este sería V11, este sería V12, este sería V13, y así sucesivamente. Bueno, entonces, en cada instante funcionas, en realidad, las redes de Hopfield pueden funcionar en tiempo continuo, pero claro, para programarlas se acostumbra a hacerlas funcionar en tiempo discreto, es decir, yo tengo unas activaciones, y ahora digo, vale, todo el mundo a la vez, calculemos la salida. Entonces tengo todo esto, multiplico las entradas por las subes, le paso la función sigmoidal y tengo una salida. Ahora todas las salidas a la vez se vuelven a conectar, vuelvo a activar, se vuelven a conectar, vuelvo a activar. ¿Y esto cuándo para? No, esto en principio no para. Es decir, la idea es que, primero que nada, G se toma como una función logística. Y la función que se suele tomar es simplemente esta de aquí, la función escalón. Aquí, como no hay activación, o sea, no hay retropropagación ni nada de eso, no necesitamos que sea derivable para usarla en el algoritmo, la derivada, como se usaba allí, así que sin mayores problemas. -1 y 1 como función como función logística. Entonces esto hace que las activaciones sean siempre -1, 1. Tú habrás entrado con lo que te apetezca. Las has multiplicado, ¿vale?
pero al multiplicar todo lo que tal, todas las entradas por no sé qué, por la no sé qué, aquí te dará un valor que al pasar por la función logística se quedará en -1, 1, por tanto por aquí siempre te van a salir o unos o menos unos, y por tanto siempre te van a volver a entrar a todas las demás neuronas o unos o menos unos. ¿Qué significa? Que el estado de toda la red viene dado por el estado en que está cada neurona, y como la activación de cada neurona siempre es -1, 1, entonces este vector de menos unos y unos te da el estado de la red en el momento presente. Eso quiere decir que para una red de n neuronas hay 2 elevado a n estados posibles. ¿Vale? Menos unos y unos. Esto es equivalente a un vector de bits. O sea, se gasta con -1 y 1 porque las operaciones es más fácil hacerlas así, y las pruebas también y tal. Pero imaginad que el -1 significa estado bajo, o bit 0, y que el 1 significa estado alto. De modo que una red de estas, en realidad, almacena un patrón binario de tantos bits como neuronas tienes. La idea es tener n neuronas y ahí estás almacenando un patrón de n bits. Los pesos se pueden representar en forma de matriz cuadrada. Esto es el peso que conecta la neurona I con la neurona J. La diagonal es el que la conecta consigo misma. La matriz en principio puede ser cualquiera. No hay ninguna restricción en la matriz, solo que es una matriz cuadrada y ya está. Entonces, ¿qué se hace? Se insertan desde fuera unas activaciones en la red y se deja que la red evolucione. La red termina convergiendo a un estado estable llamado atractor solamente si la matriz V es simétrica y si los pesos de la diagonal principal son todos nulos. La demostración de esto es delicada y está en el artículo original de Hopfield, y luego han hecho otras demostraciones en las cuales probaban que aunque los pesos de la diagonal principal no fueran nulos, era posible todavía llegar a convergencia. Vamos a ver, ¿qué quiere decir convergencia? Convergencia quiere decir, yo le meto un patrón de menos unos y unos. Aquello saca activación. Y entonces cambia, automáticamente vuelve a entrar y el patrón cambia. Algunos unos cambian a menos unos y algunos menos unos cambian a unos y otras cosas se quedan como estaban. Luego vuelves a entrar, vuelve a cambiar y otras se quedan como estaban. Y puede llegar un momento en que todo se quede como estaba. Con lo cual, al quedarse todo como estaba, si vuelves a entrar, volverá a quedarse como estaba, claro. Porque la entrada que tenías era la misma que ha entrado antes y hemos visto que no hacía cambio, así que automáticamente has llegado a un estado estable. Ese estado estable se llama un atractor del sistema caótico. ¿Vale? Bueno, todo esto funciona como lo que se llaman sistemas caóticos en física, y de hecho lo sacó de la física, porque esto de aquí es una función que se usa mucho en termodinámica para la energía de un conjunto de partículas, y de hecho Hopfield, que es físico, lo sacó de ahí, o se le ocurrió la idea de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final termina convergiendo a un patrón o estado estable. ¿Y para qué se usan estas redes? Estas redes, en realidad, son lo que se llaman memorias asociativas. O sea, tú les pones un patrón que se parece a uno de los que están almacenados y la red tac, termina convergiendo a ese atractor. Y entonces te devuelve el patrón original. De modo que una imagen que se haya degradado por ruido o cosas de ese estilo, la pones y al cabo de una serie de iteraciones la recuperas otra vez en su estado original. Naturalmente es necesario que los pesos hagan que converja a uno de esos estados. Y ese es el problema, ¿vale? Entonces resulta que, bueno, con una matriz simétrica, es decir, que el peso de la neurona I con la J sea el mismo que el de la J con la I, y con los pesos de la diagonal principal a 0, o sea que cada neurona no se realimente a sí misma, con eso conseguimos estabilidad. Está probado que se puede conseguir estabilidad, y eso se consigue calculando esta función de aquí de energía y viendo cómo va evolucionando. Entonces la idea de Hopfield es almacenar patrones binarios como atractores, y cualquier otro patrón hará evolucionar hasta el atractor más parecido. En ese sentido se dice que la red de Hopfield actúa como memoria asociativa. Vale. Claro, ¿cómo hacer que el patrón que deseamos se convierta en un atractor? O sea, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger un patrón dado, que es mi imagen dada o lo que sea, y se la voy a presentar a la red. Y voy con eso a cambiar los pesos apropiadamente para que después, al presentarle un patrón parecido, al cabo de iteraciones vaya a caer a este. ¿Bien? Bueno, pues los pesos que hay que poner son los siguientes. Para cada patrón, que es un conjunto de bits de menos unos o unos, ¿vale? Me calculo esta matriz, que es la suma para K de A sub K transpuesta por A sub K menos la matriz identidad. Ahora os lo haré exactamente con cómo funciona. Para cada uno de los patrones A sub K se calcula una matriz V sub K y la matriz final es la suma de todas ellas. O sea, yo cojo este patrón, por ejemplo, el patrón A sub 1, que sería menos 1, 1, 1, menos 1, pongamos por caso. ¿Vale? ¿Vale? Y lo voy a poner de esta forma.
Este es el patrón, ¿no? Este es el patrón A. Pues lo voy a poner como A traspuesta multiplicada por A. A ver, ¿esto qué es? Esto es una matriz en un espacio de n dimensiones. Esto sería un vector que es una matriz 1 por n. Al transponer yo tengo una matriz n por 1. Y voy a multiplicar por una matriz 1 por n. ¿Qué tamaño me va a dar? N por n. Fila 1 por columna 1. Menos 1 por menos 1, 1. Fila 1 por columna 2. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 y 1. Fila 2 por columna 1, menos 1. Fila 2 por columna 2, 1. Fila 2 por columna 3 y fila 2 por columna 4. Aquí lo mismo. Perdón, 1, menos 1, menos 1 y 1, ¿vale? Y a esto le tengo que restar la matriz de identidad, con lo cual estos de la diagonal se me van a hacer 0 todos. Ahora os haré un ejemplo y un problema, ¿vale? O sea, se pone una por esto por esto y luego le restas la matriz de identidad y te queda esta matriz que es la W1. Haces lo mismo para el siguiente patrón que quieres almacenar y eso te queda la V2. Entonces, en este caso, los pesos de las entradas, que son las salidas de la misma neurona, estos son estos Vs que salen de aquí. claro, esos son los pesos. Esos son los pesos, ¿vale? Esa es la matriz de pesos. Eso es para construir esta matriz de aquí, la V, ¿vale? Entonces ya está, quiero decir que lo haces así, construyes la matriz V. Y ahora, al presentar, ¿vale?, un patrón de entrada, se fijan las neuronas a los valores del patrón, xp sub i, y para iterar lo que haces es lo siguiente: el valor de la activación en el instante más 1 es el valor de la matriz V multiplicada por la entrada traspuesta. La matriz V ya la tenemos calculada de aquí, o sea, el aprendizaje aquí entre comillas es muy sencillito. Para cada patrón se calculan esas matrices y se suman todas y eso es la matriz V, ya está, un solo paso. Aquí no hay iteración ni nada de eso. Y cuando tienes la matriz V la aplicas haciendo esto: viene un patrón nuevo, haces V multiplicado por el patrón y tienes otra cosa, y ahora eso lo vuelves a poner otra vez como patrón y tienes otro, y así sucesivamente hasta que esto ya no cambie, es decir, hasta que i de t más 1 sea igual a i de t. En ese momento has convergido al patrón en cuestión, ¿eh? Hay que pasarlo por la función signo cada vez, recordadlo. O sea, cuando has calculado esto, ¿vale?, lo tienes que pasar por la función signo. Con lo cual la notación aquí no es precisamente la más afortunada. Debería haber puesto esto: en realidad es igual a g de eso. Eso es lo correcto, ¿vale? O sea, la salida es la función logística, o sea, haces esta multiplicación, te queda un vector, y ahora todos los que sean positivos en el vector a 1 y los que sean negativos a menos 1. Vamos, ya está, ya tengo otro estado. Luego vuelvo a pasar y así sucesivamente, ¿eh? Esto lo corregiré aquí sí que está bien puesto. Vale, por ejemplo, este tipo de cosa. Tienes esto, lo pasas, al cabo de unas ciertas iteraciones da esto, y al cabo de unas ciertas iteraciones da la imagen original. Tienes esto, y esto, ojo, ha salido de esta imagen de aquí, pero muy degradada. Estas son las imágenes con las que había aprendido. Esta imagen estaba muy degradada, pero poco a poco, al cabo de iteraciones, pues vuelve a reconstruir otra vez esta de aquí, ¿vale? Pero como ha inventado una botella, no es que la ha inventado, es que esto en realidad estaba en la memoria de la red, puesto que se había usado como patrón de aprendizaje y había quedado impreso en los pesos V de la matriz. La matriz V, recordad que se había construido con estas cosas. Así que al fin y al cabo de alguna manera estaban ahí. Y este que es un trocito de perro, pues al final termina reconstruyéndolo todo. Pero ojo, hacen falta un montón de neuronas para poder hacer esto, y el problema es que tiende a saturarse muy fácilmente. O sea, un patrón lo recuerda muy bien, 2 también, 3, etcétera. Y cuando pones ya muchos patrones, la cosa empieza a liarse. Sí, porque cada uno de ellos, ¿vale?, crea una matriz V y luego las sumas todas, ¿vale? Y se prueba que efectivamente tiende a ser estable en ciertas condiciones. O sea, si la matriz V tiene esas condiciones que decía Hopfield y tal, y no saturas poniendo demasiados patrones. ¿Cuántos son demasiados? Pues a ver, si tienes muchas neuronas aún puedes poner unos cuantos más, pero si tienes poquitas, mal. Demo. Se me ocurrió...
No necesariamente. Cuando lo saturas ya no termina por no converger bien, y hay algunos casos en los que se queda en lo que se llama un atractor parcial, que es saltando entre dos estados, que no es ni una ni la otra. Sí, si has hecho un solo atractor, termina convergiendo al atractor. Está probado usando esa función de energía, se prueba que efectivamente converge, sí. Aunque la entrada sea... Cuando la entrada es lo que sea, al final... Vale, esto es un poquito como... de hecho, los sistemas caóticos, un ejemplo también de sistemas caóticos es el funcionamiento de las órbitas de los planetas y satélites y cometas cuando tienes un sistema complejo de varios cuerpos. De hecho, el sistema de 2 cuerpos lo resolvió Newton, el de los 3 cuerpos tardó no sé cuantísimo en resolverse, y el problema de los n cuerpos no lo ha resuelto nadie, hay que resolverlo numéricamente. Y tiene el problema el problema de los n cuerpos es cuando tú tienes n cuerpos en determinadas posiciones, como posiciones y velocidades, en un sistema gravitacional, cuando entra un nuevo cuerpo, ¿a dónde va a parar? ¿Qué hace? Se va a caer a uno, entra en órbita estable, entra en órbita inestable, vuelve a salir disparado hacia el exterior del sistema. De hecho, hay cometas que pasan una vez y no vuelven a pasar en la vida, otros que han quedado atrapados, otros que están pues en órbitas más o menos inestables, entonces es difícil de calcular eso, ¿eh? Y hay algunos de estos sistemas caóticos que tienen múltiples atractores, es decir, que está saltando entre 3 o 4 posibilidades todo el tiempo. Ejemplo, pruebas, software, Houfield. Se me ocurrió probar, a ver, voy a programar alguna cosita, a ver qué sale. Y vamos a ver, los 3 patrones que vamos a mostrar varios patrones. En principio vamos a mostrarla va a ser muy sencillito, una red de 9 neuronas, y no de 9, a ver, ¿de cuánto era esto? Un momentito, ¿cuánto le puse? Cat y sí, cat IMA 1.ASC. Vale, 9 por 9, 81 neuronas. Esta es una imagen, ahora la veréis exactamente, es una imagen de 9 por 9 píxeles, donde los -1 serían negro y el 1 sería blanco. Entonces le di este formato, te la pasas un poquito a PBM para poderla representar, y digo, vamos a intentar entrenar con 3 patrones, y ahora a cada uno de ellos le voy a hacer 3 modificaciones, que significa, cojo un píxel y lo cambio de blanco a negro, y así en 3 píxeles de la imagen. Eso es la imagen degradada, digamos. ¿Va a converger? Pues, a ver, estos son 3 de las imágenes originales, pues una macetita, una carita sonriente y un corazón, en 9 por 9 píxeles. Aquí fijaos que se han introducido 3 cambios, uno en este píxel, otro en este, y alguno más que debe haber por ahí, ¿vale? Son 3 al azar. Aquí también se han introducido 3 cambios, y aquí también 1, 2 y 3 cambios. Bueno, pues se la deja evolucionar, y al cabo de muy poquitos ciclos, ¡plam!, otra vez tienes el patrón original. Vale, funciona, ¿vale? Tres patrones, pero con 5 modificaciones. Ahora degrado más la imagen. En vez de cambiar 3 píxeles, cambio 5. Fijaos que las imágenes están bastante degradadas, pero aún terminan convergiendo más o menos rápidamente. Además, estos son 3 o 4 iteraciones, porque esto es muy sencillito, es muy pequeñita la imagen y tal. Enseguida termina convergiendo otra vez a la imagen original. Seis patrones, 3 modificaciones. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo, solamente cambiamos 3 píxeles, pero en 6 patrones diferentes, que son todos estos de aquí. A estos 3 les he añadido el barquito, la casita y un cohete. Y fijaos lo que pasa ya. ¿Qué ocurre? Que se va liando, confunde unos patrones con otros, y al final termina convergiendo a unas cosas que no son uno de los atractores originales, sino una especie de mezcla de los atractores.
La razón es que la matriz de pesos se ha obtenido sumando las matrices de pesos de cada uno de estos patrones. Y entonces empiezan a interferir unos con el otro porque el atractor está relativamente cerca en el espacio de fases, ¿vale? En realidad el espacio de fases sería un espacio de, aquí tenemos 9 por 9, 81 dimensiones, sería de 2 a la 81 elementos en realidad. Ojo, con este programa tan pequeñito, estamos hablando de miles de millones de posibilidades, ¿eh? O sea que no está tan mal que medio converja algo, que bueno, mal que bien se parece, ¿no? No está mal del todo, pero ya ha saturado la red con 6. O sea que esto todo tiene su límite. Y si lo ponemos con 6 y 6, pues es todavía peor, ¿eh? A ver, no sé, no, eran 5, 6 patrones, 5 modificaciones. Y ahora se ve que converge, pero un poco peor, es decir, se parece menos que antes a lo que había. ¿Vale? Bueno, pues es lo que hay. Quiero decir, la red de Hopfield tiene un correlato neurobiológico. Parece ser que efectivamente la memoria de alguna manera se almacena guardando determinados estados de conexiones entre las neuronas. Es decir, ciertas conexiones activadas y ciertas no. Y cuando se recupera, de alguna manera se vuelve a intentar otra vez recuperar, pero esto, de lo que hace esto a lo que hace una red neuronal real, hay un mundo. O sea que es solo una explicación muy, muy somera, ¿eh? Esto con una red grande pues se puede hacer este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Queda clara la red de Hopfield? O si queréis os subiré el programita, si queréis jugar un poco, compilarlo y jugar un poquito con él, ¿eh? Que no tiene más. Es muy pequeño. Sí, que yo recuerde, no sé si fue Euler o Lagrange en el siglo XVIII o algo así, que tenían, sí, el problema de los tres cuerpos es determinar las órbitas de tres cuerpos cuyas posiciones, masas, posiciones y velocidades son conocidas en un instante dado. Esos son los datos. Es este planeta aquí que se mueve con tal vector velocidad, este aquí con tal y este aquí, cada uno tiene tal masa. Averiguar cómo van a terminar moviéndose. Si van a terminar separándose, van a terminar en órbita estable o qué va a pasar. Sí. Que no se había podido. Pues mira, no me acuerdo si se ha podido o no, te lo buscaré. Yo creía que... Bueno, desde luego numéricamente está clarísimo eso. Sí. Pues exacto, en esto, efectivamente. Sí, vamos a ver, en eso consisten los sistemas caóticos, que tú tienes un estado inicial y una levísima variación en el estado inicial te puede provocar estados finales absolutamente diferentes. Y es lo que han llamado en teoría de caos el efecto mariposa. Eso de que una mariposa así agita las alas en el Tíbet y de repente se produce un terremoto no sé dónde, no. Vale, no es exactamente así, pero básicamente sí, estos sistemas funcionan de esa manera. Y por cierto, hay también explicaciones neurobiológicas para la epilepsia. Hay dos clases de epilepsia, la epilepsia viva y la muerta, en la cual en la viva pues es eso que se sale en las películas, ¿no? Que lo habréis visto, que la persona se pone a convulsionar inmediatamente. Si alguna vez, a mí en los cursos de socorrismo me dijeron, si alguna vez le pasa algo eso, inmediatamente hay que abrirle la boca, ponerle una barra o algo tapada con un pañuelo para que no se muerda a sí mismo la lengua y aguantar un poquito a tal hasta que se le pase. Y al revés, en la epilepsia muerta la gente, o la narcolepsia, ¡pum!, se queda como dormida y se queda ahí. Entonces estos son precisamente patrones de activación, eso sí se sabe, que empieza a activarse y la activación es de realimentación positiva, vuelve a activar más y más y más y más, y aquello se desencadena una activación como una reacción en cadena donde cada vez hay más actividad eléctrica y al final tarda bastante en volver otra vez a su estado normal. Y al revés, puede ir a un estado en que la activación baje y ¡plum!, te quedes como... Ahí sí que se nota, no se sabe exactamente qué, pero sí que se nota que hay un incremento bestial de actividad eléctrica y luego vuelve a caer. Bueno, pues de todas formas, tomad con mucha precaución todo lo que tiene que ver con las redes neuronales y su relación neurobiológica, porque esto hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Vale. ¿Y por dónde íbamos? Ah, sí. Problemas de red de Hopfield Other text. Problema de red de Hopfield.
encontrar los pesos de la red de Hopfield capaz de aprender los patrones binarios -1, -1, 1 y 1, -1, -1. Si presentamos a esta red el patrón -1, -1, -1, calcular la función de energía y aplicar un paso de actualización y decir entonces cuál es el nuevo estado P y el nuevo valor de la función de energía. Vamos a ello. A ver, los patrones en cuestión son el P1 es -1, -1, 1, -1, -1, 1, y le vamos a calcular la matriz V1. V1, recordad que era P1 traspuesta por P1 menos la matriz de identidad. Igual, por tanto, a -1, -1, 1 por -1, -1, 1 menos la matriz de identidad. Bueno, se entiende la matriz de identidad de dimensión, en este caso 3. Siempre pongo la matriz de identidad, es la I cuadrada de tamaño el que toque poner. Que este caso es 3 por 3. Entonces esto sería, vamos a ver, aquí sería, cuando estamos multiplicando por -1, sería 1, 1, menos 1. Aquí 1, 1, menos 1. Y aquí sería -1, -1, 1. Fijaos que estoy simplemente, esto de aquí es multiplicado por, la primera fila es el vector segundo multiplicado por el primer coeficiente. La segunda, lo mismo, y como es el mismo coeficiente, igual. Y la tercera, ¿vale? Por eso a estas primeras se les cambia el signo, y a la tercera no se le cambia el signo, menos la matriz identidad, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto es igual a 0, 1, menos 1, 1, 0, menos 1 y -1, -1, 0. Dada la forma en que se han construido estas matrices, resultan salir siempre simétricas y con diagonal principal nula. Al multiplicar de esta forma un vector traspuesto por un vector, la matriz siempre te va a salir simétrica. Y al quitarle la diagonal principal, como es una matriz de unos y tal, pues va a salir siempre ceros la diagonal, que es la condición esta que tienen que tener las matrices de Hopfield. Matriz 2. P2 traspuesta por P2 menos la identidad. 1 menos 1, 1 por 1 menos 1, 1 menos la identidad. 1 menos 1, 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 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 igual a 0 menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1 y 1 menos 1, 0. ¿Vale? Ahora, la V total, que es V1 más V2, las sumo las dos y esto me va a quedar 0 y 0, 0, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, aquí me quedará menos 2 y ahora me quedará 0, menos 2 y 0. ¿Sale esto? Sí, exactamente. Es la matriz suma. Así que esa es la matriz de pesos de las neuronas. Fijaros que aquí solamente están conectadas la 2 con la 3. Vale, pues con esta matriz, esto era lo que quería llegar. Esto es todo el aprendizaje que hacen estas redes. Y ahora, a partir de aquí, se pide para un patrón de entrada P de menos 1, menos 1, menos 1, calcular cuál es la función de energía y cuál es la salida y la nueva función de energía. Bueno, la función de energía es E de P, hemos quedado que es menos un medio del sumatorio de V y J, ¿vale? Por P sub I por P sub J. Esto, en realidad, para calcularlo, como hay que calcularlo, es así. Esto es lo que se llama una forma cuadrática, y esto se calcula de esta forma: un medio de P por V por P traspuesta. ¿Vale? Es la forma de escribir en forma matricial esta fórmula de índices y tal. En forma matricial se escribe mucho más cómodamente así.
por cierto, dimensiones. El 1 medio es un número, ¿eh? La P hemos quedado que era dimensión 1 por n. La matriz V era n por n. Y el P traspuesto será n por 1. Esto es multiplicable, y el resultado te da 1 por 1, o sea, un número. Es que la energía es un número. A eso que debe dar. ¿Vale? Menos 1 medio, menos 1, menos 1, menos 1, por 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, por menos 1, menos 1, menos 1. ¿Igual a qué? Menos 1 medio, menos 1, menos 1, menos 1, voy a multiplicar aquí, y esto me dará, a ver, fila 1 por columna 1, 0 más 0 más 0, 0. Fila 1 por columna 2, 0 por menos 1 más 0 por menos 1 más menos 2 por menos 1, que es 2. Fila 1 por columna 3, 0 por menos 1 más menos 2 por menos 1, que es 2, más 0 por 1, tal, ¿vale? Da esto de aquí. Y esto es menos 1 medio, y ahora fila por columna es el producto escalar. Menos 1 por 0, más menos 1 por 2, más menos 1 por 2. Y esto da menos 1 medio por 0, 0 menos 2, menos 2. Y esto da menos 1 medio por menos 4, que da igual a 2. ¿Vale? Luego el valor de la energía para ese patrón de entrada resulta ser de 2. Ahora, calcular la salida. ¿Vale? Tenéis claro la multiplicación de matrices, ¿eh? Primero fila por columna y luego producto escalar. Y ya está. Y luego no os olvidéis del factor menos 1 medio. Bien, y ahora la salida ante ese patrón. La salida ante ese patrón sería simplemente multiplicar, sería G de V por P traspuesta, que sería G de 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, por menos 1, menos 1, menos 1. Igual a G de, esto es 0, esto de aquí es 0, 0, y menos 2 por menos 1 es 2, y esto de aquí es 2. ¿Y esto qué da? En 0 da 1. Aquí en el 2 también da 1 y aquí en el 2 también da 1. ¿Vale? Si son positivos o nulos, la función g los lleva a 1. Si son negativos, los deja en menos 1. Vale, pues ya es la respuesta. La salida de una primera iteración del patrón es esa. Eso habría que volverlo a meter a la red y así sucesivamente. En patrones que van a converger a un atractor, la energía siempre varía hacia un mínimo. Eso es lo que probó Hopfield. No necesariamente en todos los patrones tiene que pasar. En este en particular no, porque es que me la inventé un poco, es un poco tan tonta que no termina convergiendo a nada. ¿Vale? Bueno, pues eso era el modelo de red de Hopfield. Vale, vamos a parar a 3 minutos y acabaré con los siguientes modelos que quedan y empezaremos el Deep Learning.